Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º planeta, de Zecharia Sitchin. En la lectura anterior hablábamos de las ideas que se tienen y de las que tenían los sumerios, que ya hablaban de la presencia de unas personas de otro planeta y en consecuencia la existencia de ese planeta, y se daban detalles en textos, se dan detalles porque esos textos existen en tablillas, de cómo era el palacio del rey de ese planeta, los protocolos que se debían de seguir en su presencia, que los sumerios ya tenían esa visión del sistema solar nuestro formado por 12 planetas, y que los llamados expertos de hoy siempre nos siguen presentando la imagen de que nuestro sistema solar termina en Plutón, desde el Sol hasta Plutón. Los sumerios ya hablaban, no, hay otro planeta, el 12º planeta, que es el lugar de los llamados dioses, los que vinieron de allá, descendieron de allá. Y también les decía de la cuestión de la desinformación, ¿no? Que los expertos astrónomos de Europa y de Estados Unidos normalmente desinforman porque cuando obtienen información de un planeta a través de los aparatos que ellos tienen, son informaciones que tienen un trasfondo militar, son secretos, son sabiduría militar, conocimiento estratégico militar, entonces guardado. No se le dice a las personas comunes, sea por internet o por una revista, lo que realmente es, lo que se encontró. Las guardan en sus archivos secretos. El que tiene información de otras civilizaciones, de otros planetas, normalmente las guarda como secretos de Estado. Entonces es difícil uno aceptar lo que se presenta al público, que normalmente no es la realidad. Se nos presenta una imagen de un planeta y dicen, mira, aquí está el planeta tal, es así. Puede ser que no sea así, porque la información está restringida al público. No la van a dar para que otro estado tome la información gratuitamente y la utilice. Entonces desinforman. Y a propósito de eso, fíjate, este es el último telescopio que se lanzó al espacio, es el James Webb. Este es el telescopio que es mucho más potente que el anterior, que todavía está. Este toma fotos más nítidas, más claras y a mayor distancia. El James Webb. James Webb. Y fíjense lo que sale en un artículo hoy. Un científico francés publicó un artículo en Twitter donde dice que publicaba una foto, y él dice que esa es la foto, la tomó el telescopio James Webb, así nítida, de la galaxia que se llama Centauri. Próxima Centauri, como una especie, una galaxia que hay, que ya se sabe que existe. Y dice que esa foto que él publica en Twitter textualmente dice el artículo aquí, dice él en Twitter, imagen de Próxima Centauri, o sea, la galaxia Próxima Centauri, la estrella, dice la estrella Próxima Centauri, no la galaxia, la estrella Próxima Centauri. Imagen de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4.2 años luz. Fue tomada por el telescopio James Webb. Este nivel de detalle es un nuevo mundo que se va desenvolviendo día a día. Y entonces él publica esta foto de Centauri, Próxima Centauri, en Twitter. ¿Ve? Próxima Centauri. Dice que la tomó el James Webb, el telescopio que ya les presenté esta foto. Es un científico francés, por eso la noticia en Twitter aparece en francés. Y él dice eso,
Imagen Próxima Centauri, estrella más cercana al Sol, situada a 4.2 años luz de la Tierra, fue tomada por el telescopio James Webb. Este nivel de detalle es un nuevo mundo que se va desenvolviendo día a día, escribió ese científico francés, astrónomo, llamado Etienne Klein. Yo le decía, uno no puede confiar en todo lo que en la información que dan, porque yo le dije, ellos cuando obtienen información de un planeta, de cómo es una imagen, esas imágenes del telescopio ellos las guardan, son secretos de los militares que controlan esos proyectos astronómicos para sacarle provecho a nivel científico y superar a otros países. Una guerra que hay a nivel de quién consigue más información sobre el universo. Y la guardan, no la publican. Entonces no todo lo que se publica es lo real. Hay que ponerle un símbolo de interrogación. ¿Será así mismo? Entonces a muchas personas que ven esta información aquí le puede parecer que eso es realmente una foto que tomó el telescopio James Webb, como dice este científico francés, que es la estrella Centauri, Próxima Centauri. Después él mismo dice, esto lo hago como una broma para que tengan cuidado en las fotos que aparecen en internet, porque esta foto que yo digo que es de la estrella Centauri, Próxima Centauri, tomada por el James Webb, es simplemente un pedazo de chorizo, ¿no? En algunos países dicen salchichón. Es un pedazo de carne en un fondo negro que él colocó. Y la coloca como que Próxima Centauri. Entonces mucha gente se traga en la historia, se traga en el cuento. Y le dice, tengan cuidado con las fotos que ven en internet. Esto es simplemente un pedazo de chorizo cortado. Y yo lo coloqué en un fondo de papel negro y tiré la foto. Esto no es ninguna Centauri, estrella Próxima Centauri, ni fue una foto con el telescopio. Es un pedazo de chorizo de carne colocado en un fondo negro. Lo que le estoy diciendo, no cuida. Él mismo dice, tengan cuidado con todo lo que aparece en internet a nivel de información, de astronomía, de imágenes y cosas. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Uno no se puede confiar en todas esas cosas que colocan al público las grandes agencias espaciales de países de Europa, de Estados Unidos, que son secretos para ellos. Los guardan, no los publican. Fíjense que cuando liberan archivos, y que Estados Unidos va a liberar los archivos sobre los ovnis, España va a liberar todos los archivos militares sobre los ovnis, vaya usted a ver qué es lo que liberan, una cantidad de imágenes que no se puede casi ni ver, unos punticos pretos en el espacio, negros en el espacio que no da para identificar nada. Pero uno entra en internet y cantidad de videos caseros y que la gente ha tomado con celulares normales y uno ve que no tiene ninguna relación con los supuestos informes que presentaron esos militares, ¿no? Que iban a abrir los archivos para que todo el mundo sepa que nada. Abrieron un monte de disparate que no da para identificar qué es lo que es unos puntos negros en el espacio. Entonces, es pura desinformación. Mienten hasta el último día del juicio. Recuerden eso, señores. Los militares por formación, policías, militares, todos mienten. Eso es parte de su formación. Mienten. No importa que estén jurando delante de una cruz, delante de un juez, delante de un senado, delante de una cámara de diputados. Mienten. Así que los enseñan. Y esa formación viene de los militares de Estados Unidos, que son casi los que forman a todos los militares de nuestros países por aquí. Mentir hasta el último momento. Son mentirosos por naturaleza, parece, ¿no? Genética. Es que la formación que le dan es esa, para que mientan. Entonces la gente tiene que aprender eso. Es como el refrán que decía, no crea en palabra de comerciante. Siempre mienten, porque lo que le interesa no es decir verdad, es vender y conseguir dinero. Entonces los militares igual. Mienten. Si la mentira resultó, ellos están felices, no duermen tranquilos. Pero mentir, eso es lo que se le enseña.
Y esa formación, como ya dije, viene de Estados Unidos, de los israelitas, que son los que forman estos policías y militares en la disciplina que le transmiten. Mentir, mentir hasta el último momento. Y en estas cosas también. Mienten. Y eso es lo que está diciendo este científico francés. Tengan cuidado cuando aparecen esos artículos sobre astronomía diciendo esta foto la tomó, que la dan esas agencias de espaciales de estos países de Europa y de Estados Unidos. Él mismo dice, tengan cuidado. No es lo que parece ser. Ellos no van a dar la información verdadera a la gente en público porque otros países la toman. Y ellos no están en ese plan de dar información gratis. ¿Qué vio China en la parte oscura de la luna? Ellos no dicen, porque hay información de ellos. Militarmente es información estratégica, que no la van a dar. El que la quiera que vaya allá y la procure. Pero ellos no no van a ser bobos para darle información de lo que vieron allá y lo que encontraron. Ese es el sistema, así es que funciona. Seguimos la lectura entonces del libro. El 12º planeta dice así, Zecharia Sitchin. Antes de comprobar la precisión de la información sumeria, vamos a hacer una revisión de la historia de nuestro conocimiento de la Tierra y de los cielos que la circundan. Hacer una revisión de la historia de nuestro conocimiento de la Tierra y de los cielos que la circundan. Antes de comprobar la información, dice la precisión de la información sumeria. Hoy sabemos que más allá de los planetas gigantes Júpiter y Saturno, a distancias insignificantes en términos del universo, pero inmensas en términos humanos, para nosotros terrestres, que tenemos una tecnología muy atrasada, esas distancias son enormes, ¿no? Llevan años para ir de aquí a Marte y está al lado aquí. Pero eso sucede por la tecnología nuestra es muy atrasada todavía a nivel de la tecnología espacial. Dice entonces, hoy sabemos que más allá de los planetas gigantes Júpiter y Saturno, a distancias insignificantes en términos del universo, no son prácticamente nada, pero inmensas en términos humanos, existen dos planetas importantes más allá de Júpiter y Saturno, que son Urano y Neptuno. Urano y Neptuno. Y un tercero más pequeño llamado Plutón, que pertenecen a nuestro sistema solar. Pero este conocimiento es bastante reciente, dice Zecharia Sitchin. Esto lo sabemos hace pocos años que obtuvimos esos conocimientos. Urano fue descubierto gracias a la utilización de telescopios perfeccionados en 1781. Tras observarlo durante 50 años, algunos astrónomos llegaron a la conclusión de que su órbita revelaba la influencia de otro planeta más. Guiados por estos cálculos matemáticos, el planeta desaparecido llamado Neptuno fue localizado por los astrónomos en 1846. Después, a finales del siglo XIX, se hizo evidente que Neptuno también se veía influenciado por otra atracción gravitatoria desconocida. ¿Acaso había otro planeta en nuestro sistema solar? El desconcierto se resolvió en 1930 con la observación y localización del planeta Plutón. Así pues, hasta 1780, durante muchos siglos antes, la gente creía que había 7 miembros de nuestro sistema solar: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La Tierra no contaba como planeta, porque se pensaba que todos estos cuerpos celestes le daban vueltas a la Tierra. La teoría burra que impuso la Inquisición de la Iglesia. La Tierra es el centro. Era el centro para ellos de todo. Centro, porque fue Dios que creó eso, entonces no se podía decir que no. Lo quemaban los inquisidores. Siete planetas, dice.
En los libros de texto se dice que fue Nicolás Copérnico el que descubrió que la Tierra es solo una entre varios planetas de un sistema heliocéntrico centrado en el Sol. Temiendo la ira de la Iglesia católica por desafiar la postura de la posición central de la Tierra, Copérnico publicó su estudio estando ya en el lecho de muerte en 1543. Ya no lo podían quemar y él se iba a morir. En el lecho de muerte fue que consiguió publicar ese descubrimiento que él hizo, que el centro es el Sol y no la Tierra. Si lo publica antes, lo queman junto con el libro. En el lecho de muerte fue que lo publicó, dio autorización para que lo publicara. Ve el terror que era la Iglesia Católica. No le importaba quién fuera, quémenlo vivo. Esa es la misma institución que se presenta hoy defendiendo la vida de los que no han nacido, contra el aborto, porque eso de Dios quiere que sea así, defendemos la vida, porque es un don de Dios. Y los miles que quemaron con la Inquisición, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, los miles de niños estuprados y violados y echarle la vida a perder hasta el día de hoy, 1000, 3000, los padres se lo llevan por la frente sexualmente y continúan los abusadores. Eso no es vida echada a perder, esa no es una vida para defender. Ven la hipocresía y presentándose como los defensores del aborto y se ponen en contra del aborto y hacen marchas contra el aborto y amenazan con excomunión a los diputados y senadores que aprueben el aborto, y muchos de esos llamados representantes del pueblo, diputados y senadores, se acobardan y en lugar de seguir al pueblo siguen a los obispos, le tienen miedo. Prohibido el aborto, entonces aprueban la ley. ¿No ven la hipocresía de estas instituciones religiosas? Cómo siguen influenciando y distorsionando la realidad, escondiéndose ellos mismos. Los principales estupradores y violadores de niños a nivel mundial, defendiendo la vida que no ha nacido, porque esa es la voluntad de Dios, el aborto, contra aborto. Lo que ellos no consiguen es ponerse contra violación, contra estupro de niños y niñas, por miles. Ahí no salen a marchar contra eso, nunca se les ve marchando contra eso. Se esconden uno con otro, se tapan uno con otro. Entonces este hombre, fíjense lo que tuvo que hacer. En el lecho de muerte fue que pudo publicar que la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar, que es el Sol. Fíjense hasta dónde llegaba el control y la represión de esta dictadura llamada religiones. Por eso es que ya nadie quiere saber de religión. Usted va a Europa, en muchos países las catedrales están cerradas ya, convertidas en bares y en bibliotecas. Vaya a España y háblele a un joven de iglesia, de religión, va a ver que le va a mentar su madre. No quieren saber porque fueron demasiados años controlando y siempre se colocan a favor de las dictaduras. ¿Quién apoyó a Franco en España? Y los miles que mató de sus propios compatriotas. La iglesia eran los grandes privilegiados, los grandes obispos y cardenales. Eso eran la quinta columna de Franco. Iban enfrente, reprimiendo, controlando, denunciando. La gente se confesaba con los padres y al momento lo sabía el jefe de inteligencia de Franco, todo lo que usted hablaba. Pero en la misa te decían que eso era un sacramento y que no se podía violar el secreto de la confesión. Y ellos le contaban todo a la inteligencia, a los policías, y iban a agarrar a la persona que se confesó pensando que el padre no iba a decir nada. Fueron siglos de represión, por eso nadie quiere saber de esas instituciones en Europa sobre todo. ¿De qué viven esas iglesias? Vendiendo educación. Y los gobiernos no hacen nada. ¿Por qué tienen los religiosos y las iglesias que están vendiendo educación? Porque no es gratis, por eso digo vendiendo. Los grandes colegios se vende la educación, no es gratis. Y el pueblo no tiene acceso a eso grande. Ellos son los que están formando los grandes depredadores y
y políticos corruptos del futuro, los grandes personalidades, los hijos de los ricos demandan sus hijos a estudiar en los colegios católicos. ¿Por qué tienen esta gente que están vendiendo la educación? ¿No dice la Constitución de muchos países que la educación es un derecho? ¿Por qué dejan que estas personas sigan vendiendo educación y haciéndose ricos vendiendo educación? Son pocos los países que usted cuenta donde esa gente tiene prohibido vender educación. Abran los ojos, señores. Esas instituciones viven del engaño hasta el día de hoy, del fraude. La educación es para venderse. Es un derecho del pueblo, no deberían estar. Pero de eso viven, han hecho de eso su sistema de vida. De ahí sacan el dinero. Y de ese dinero se le envía a Roma a una parte. Eso es lo que mucha gente no se entera, ¿no? Y se ofenden cuando uno comienza a hablar de lo que hacen las iglesias, porque no saben cómo funciona. Anualmente todos los países donde hay obispos y sacerdotes tienen que mandarle dinero a Roma. Ese dinero no paga impuestos en el país de donde salió. Ni un centavo de impuesto. Se lo llevan. Un país sacando dinero para dárselo a otro estado. Un estado llevándoselo a otro estado. Y el obispo que no mande ese dinero allá, lo quitan de una vez, colocan a otro que colecte lo necesario para enviarlo al Vaticano. Las parroquias recolectan dinero y las parroquias tienen que darle una cantidad de dinero anualmente al obispado. Y el obispado envía una cuota anual a Roma. Imagínate cuántos millones reciben allá gratuitamente de todos estos países donde hay iglesias. Es el gran negocio. A este hombre lo iban a quemar, por eso en su lecho de muerte pudo autorizar para que se publicara lo que hoy para uno es una cosa tan absurda, que el sol es el centro de nuestro sistema y no la tierra, como decían las iglesias católicas. Espoleado al reexaminar siglos de viejos conceptos astronómicos, ¿ves? Viejos conceptos astronómicos, los de las iglesias. Debido principalmente a las necesidades de la navegación de la era de los descubrimientos y por los descubrimientos de Colón en 1492, por Magallanes en 1520 y otros de que la Tierra no era plana sino esférica. Copérnico se tuvo que basar en cálculos matemáticos y en la búsqueda de respuestas en escritos antiguos. Uno de los pocos eclesiásticos que apoyó a Copérnico, el cardenal Schubert, le escribió en 1536 diciendo: «Me he enterado de que usted no solo conoce los fundamentos de las antiguas doctrinas matemáticas, sino que además ha creado una nueva teoría, según la cual la Tierra está en movimiento y es el Sol el que ocupa la posición fundamental y por tanto cardinal». Ahí termina el texto del escrito que le envió ese cardenal que apoyaba a Copérnico. Los conceptos que se sostenían por aquel entonces se basaban en las tradiciones griega y romana de que la Tierra era plana. Estaba abovedada por los distantes cielos en los cuales las estrellas estaban fijadas, no se movían. Contra aquel cielo tachonado de estrellas se movían los planetas, de la palabra griega planetes, o sea, errante, alrededor de la Tierra. La Tierra era el centro, los planetas se movían alrededor de la Tierra. Así pues, había 7 cuerpos celestes, de donde tomaron su origen los 7 días de la semana, y sus nombres: el Sol, Sunday, la Luna, lunes, Marte, martes, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, Venus, viernes, Saturno, Saturday. En inglés, sábado. En español. Estas nociones astronómicas provenían de las obras y codificaciones de Ptolomeo,
un astrónomo de Alejandría, en Egipto, del siglo II después de Cristo. Sus tajantes conclusiones eran que el Sol, la Luna y los 5 planetas se movían en círculos alrededor de la Tierra. ¿Ves? Eso es la teoría de Ptolomeo. La copiaron las iglesias y se le impuso a todo el mundo. La astronomía tolemaica imperó durante más de 1300 años, hasta que Copérnico puso al Sol en el centro. ¿Y quién colaboró para que esa teoría estúpida de Ptolomeo durara tanto tiempo? 1300 años. La Iglesia Católica, con su represión, con su poder, con la matanza y la quema de miles de personas, a puro miedo sostuvo esa teoría del Egipto, el egipcio Ptolomeo, que es el astrónomo. Mientras que algunos hablan de Copérnico como del padre de la astronomía moderna, otros lo ven más como a un investigador. Esta era la imagen que se tenía de la teoría de Copérnico, esta aquí. Era una bóveda, ¿no? La Tierra era plana, era una bóveda y ahí estaban los planetas y el cielo allá y aquí estaba la base. Esa era la idea de astronomía que viene de Ptolomeo y la Iglesia asumió. Pero no fue Copérnico el primero, eso viene de los europeos que se le impusieron a todos los países también, de que Copérnico fue el padre de la astronomía moderna. ¿Ves la ignorancia de los europeos y se la imponen a los otros países? Otros lo ven más como a un investigador y reconstructor de antiguas ideas. Y eso es realmente lo que es. Lo que Copérnico dice que descubrió ya estaba descubierto miles de años atrás. Los sumerios lo sabían. Lo cierto es que estudió concienzudamente los escritos de los astrónomos griegos que precedieron a Ptolomeo. Copérnico leyó esas obras, como por ejemplo Hiparco y Aristarco de Samos. Este último sugería ya en el siglo III a.C. que los movimientos de los cuerpos celestes se podían explicar mejor si el Sol y no la Tierra ocupaba el centro del sistema. Los movimientos de los planetas se pueden explicar mejor si se considera que el Sol y no la Tierra es el centro de la Tierra. De hecho, 2000 años antes de Copérnico, los astrónomos griegos hicieron una lista de los planetas en su orden correcto desde el Sol, reconociendo así que el Sol y no la Tierra era el punto focal del sistema solar. El concepto heliocéntrico solo fue redescubierto. O sea, el concepto de que el Sol es el centro heliocéntrico solo fue redescubierto por Copérnico. Entonces, no fue él el padre de la astronomía moderna. Él simplemente redescubrió porque leyó unos textos antiguos. Otro había podido hacer lo mismo, quizá hizo lo mismo y no se atrevió a hablar porque lo quemaban. Pero quedó registrado Copérnico. Entonces no es Copérnico. Copérnico es un investigador más de aquellos que reafirmaron lo que antiguamente ya se decía. Eso es lo que está queriendo aquí Zecharia Sitchin decir. Lo cierto es que en la actualidad, dice, el concepto heliocéntrico solo fue redescubierto, dice Zecharia Sitchin, no descubierto, redescubierto por Copérnico, y lo interesante del caso es que los astrónomos sabían más en el 500 antes de Cristo que en el 500 o 1500 después de Cristo, porque tenían ya la visión del conocimiento de los sumerios, sabían más. Lo cierto es que en la actualidad los expertos tienen un hueso duro de roer a la hora de explicar por qué primero los griegos y luego los romanos daban por hecho que la Tierra era plana y que se elevaba por encima de una capa de aguas turbias bajo las cuales estaban el Hades y el infierno, cuando algunas de las evidencias dejadas por los astrónomos griegos de los primeros tiempos indican que ya sabían que no era así. Hiparco, que vivió en Asia Menor en el siglo II a.C., trató del desplazamiento del signo en el solsticio y el equinoccio.
un fenómeno llamado ahora precesión de los equinoccios. Pero este fenómeno solo se puede explicar en términos de una astronomía esférica, donde la Tierra está rodeada por otros cuerpos celestes como una esfera dentro de un universo esférico. Entonces, sabía Hiparco que la Tierra era un globo, e hizo sus cálculos en términos de una astronomía esférica. Pero aún hay otra pregunta igualmente importante. El fenómeno de la precesión se podía observar al relacionar la llegada de la primavera con la posición del Sol, visto desde la Tierra, en una constelación zodiacal dada. Pero el cambio de una casa zodiacal a otra requiere 2160 años. Ciertamente, Hiparco no podía haber vivido lo suficiente como para hacer esa observación astronómica. No tenía la capacidad de vivir 2160 años Hiparco. Así pues, ¿de dónde obtuvo esa información Hiparco? Eudoxo de Cnido, otro matemático y astrónomo griego. Miren cómo se une la matemática y la astronomía. ¿Recuerdan que en el libro perdido de Enki yo les decía que aquel científico, astrónomo, matemático chileno llamado Carlos Ferrada descubrió a Nibiru matemáticamente desde un centro que él mismo levantó ahí en Chile? Era chileno. Él matemáticamente, calculando pura matemática, sin telescopio ni nada, descubrió a Nibiru. Dice, ese planeta tiene tantas velocidades, está girando alrededor de una estrella muerta y llega aquí al sistema solar nuestro, da la vuelta al Sol y regresa de nuevo a su estrella. Le calculó 3 velocidades. Le calculó todo, dice que tiene cola como un cometa, lo mismo que se ha descubierto de Nibiru y que le esconden. Matemáticamente lo descubrió. Y dijo, cada vez que se acerca va a causar cosas increíbles aquí, destrucción que nadie puede evitar. Y así es, así fue. Los textos sumerios lo relatan así. El gran diluvio y todas esas cosas. La cercanía de Nibiru, como lo calculó ese hombre en Chile, que no es de la llamada comunidad científica. Por eso lo ignoran, porque dice las cosas diferentes y como son, matemáticamente. Matemática y astronomía siempre han andado juntas. Entonces dice que ese Hiparco que vivió en el Asia Menor, Eudoxo de Cnido, otro matemático y astrónomo griego que vivió en Asia Menor 2 siglos antes que Hiparco, diseñó una esfera celeste, una copia de la cual fue erigida en Roma junto con la estatua de Atlas, aguantando el mundo. Los dibujos de la esfera representaban las constelaciones zodiacales. Pero si Eudoxo concibió los cielos como una esfera, ¿dónde estaba la tierra con relación a los cielos? ¿Acaso pensaba que el globo celeste descansaba sobre una tierra plana? Una disposición de lo más torpe. ¿O es que sabía que la tierra era esférica y pensaba que estaba rodeada por la esfera celeste? Esta es la esfera que él diseñó. Aquí está Atlas sosteniendo el mundo, la esfera. Eudoxo de Cnido. Los trabajos de Eudoxo, cuyos originales se perdieron, o quizás los perdieron. Hay muchos textos antiguos que nos han metido en la cabeza que se han perdido y parece que lo que han sido escondidos, no perdidos. Los trabajos de Eudoxo, cuyos originales se perdieron, nos han llegado gracias a los poemas de Arato, que en el siglo III a.C. tradujo al lenguaje poético los hechos expuestos por el astrónomo Eudoxo. En este poema, que debió resultarle familiar a San Pablo, puesto que lo citó, San Pablo citó ese poema de ese astrónomo Eudoxo.
Se describen las constelaciones detalladamente, trazadas por todo alrededor, y remite su agrupación y denominación a una época muy remota. Unos hombres de antiguo una nomenclatura pensaron y diseñaron y formas apropiadas encontraron. ¿Quiénes fueron esos hombres antiguos? Los sumerios. ¿Quiénes fueron los hombres de antiguo a los cuales atribuía Eudoxo la denominación de las constelaciones? Basándose en ciertas pistas del poema, los astrónomos modernos creen que los versos griegos describen los cielos tal como se veían en Mesopotamia, alrededor del 2200 a.C. El hecho de que tanto Hiparco como Eudoxo vivieran en Asia Menor aumenta las probabilidades de que obtuvieran sus conocimientos de fuentes de la cultura de los hititas. Quizás incluso visitaron la capital de los hititas, por ahí cerca de lo que hoy es Siria. Vieron allí la divina procesión tallada en las rocas. Se refiere a esta imagen de los hititas. En la cultura hitita se encontró esa imagen tallada en piedra. Vieron allí la divina procesión tallada en las rocas, pues entre los dioses que desfilan hay dos hombres toro que sostienen un globo, una imagen que bien pudiera haber inspirado a Eudoxo para esculpir el Atlas y la esfera celeste. Dos hombres toros sostienen una imagen redonda y dice Sitchin que bien pudo haber sido esa la imagen que tomó Eudoxo para diseñar esa aquí de Atlas cargando la esfera celeste en sus espaldas. Estaban los primeros astrónomos griegos que vivían en Asia Menor, mejor informados que sus sucesores, debido a que pudieron beber de fuentes mesopotámicas. Hiparco, de hecho, confirmó en sus escritos que sus estudios se basaron en un conocimiento acumulado y verificado durante milenios. Acumulado y verificado durante milenios, dice Hiparco confirmó. Y nombró a sus mentores los astrónomos babilonios de Erech. Hablando entonces de la cultura de los sumerios, mesopotámicos, ahí en Mesopotamia. Los astrónomos babilonios de Erech, Borsippa y Babilonia. Gémino de Rodas indicó a los caldeos, Gémino de Rodas, otro astrónomo, indicó a los... Rodas es una isla de Grecia, ¿no? Entonces parece que era de esa isla y le ponen el nombre del lugar donde era. Gémino de Rodas. Indicó a los caldeos, los antiguos babilonios, como los descubridores de los movimientos exactos de la luna. El historiador Diodoro Sículo, en el siglo I a.C., confirmó la exactitud de la astronomía mesopotámica y afirmó que los caldeos dieron nombre a los planetas. En el centro de su sistema estaba el Sol, la luz más grande, del cual los planetas eran descendientes, reflejando la posición y el brillo del Sol. La teoría de los sumerios. ¿Quién le enseñó a los sumerios? Los Anunnaki. La fuente reconocida del conocimiento astronómico griego era entonces Caldea. Invariablemente aquellos primitivos caldeos poseían un conocimiento mayor y más preciso que el de los pueblos que les siguieron. O sea, como que la humanidad hizo un retroceso a nivel de conocimiento. Los caldeos fueron más lejos, entonces en la Edad Media se atrasaron, regredió la humanidad a nivel de conocimiento. Los caldeos presentan el sistema solar, la Tierra redonda, el número exacto de los planetas, 12. Entonces la Edad Media vuelve para atrás. Y los astrónomos entonces dicen, no, que fortalecidos por la iglesia, con esa astronomía de ese egipcio, volvieron para atrás, volvieron hacia atrás, regredieron
No, la Tierra está fija y los planetas están alrededor de ella ahí. Y el Sol también. Es una regresión a nivel de conocimiento. Ven, qué desastre. Cómo la humanidad va caminando un paso adelante y otro atrás. A nivel de conocimiento así. Entonces sigue diciendo el texto del libro. La fuente reconocida del conocimiento astronómico griego era entonces Caldea. Invariablemente aquellos primitivos caldeos poseían un conocimiento mayor y más preciso que el de los pueblos que les siguieron. Durante generaciones por todo el mundo antiguo, el nombre caldeo fue sinónimo de observadores de estrellas, de astrónomos. Dios le decía a Abraham, que salió de Ur de los caldeos, que mirara las estrellas cada vez que hablaba de las futuras generaciones hebreas. De hecho, el Antiguo Testamento está repleto de información astronómica. José se comparaba a sí mismo y a sus hermanos, José aquel que fue vendido a los egipcios. José se comparaba a sí mismo y a sus hermanos con 12 cuerpos celestes. Y el patriarca Jacob bendijo a sus 12 hijos relacionándolos con las 12 constelaciones del zodíaco. En los Salmos y en el libro de Job se refieren una y otra vez a fenómenos celestes, a las constelaciones del zodíaco y a otros grupos de estrellas, como las Pléyades, en el libro de Job. Así pues, el conocimiento del zodíaco, la divinidad, la división científica de los cielos y otros datos astronómicos eran bien conocidos en el antiguo Oriente Próximo, bastante antes de la época de la Grecia clásica. De allá viene, de los sumerios. Recuérdense que los sumerios no se llamaban a sí mismos sumerios. Y lo que le decía también, que los hititas, los especialistas dicen, no se saben de dónde surgía ese pueblo de los hititas ahí, estaba instalado en lo que hoy es Siria por ahí, y que no se sabe el nombre de quién eran realmente los sumerios, de dónde llegaron. Pero que yo le decía que hay una investigadora llamada Ruth Amarilis Rodríguez, ecuatoriana, que descubrió que los hititas, los caldeos, los sumerios salieron de aquí, de América, de esa región de los Andes. Se expandieron todas las culturas blancas y negras, amarillas, y se fueron al Asia. Esos pueblos salieron de aquí. Mucha gente no lo cree, pero ella presenta las pruebas. ¿Quién inventó eso de sumerio? Y Sumer, eso lo inventó un inglés ahí, alemán, que le colocó ese nombre porque vio que en un texto un rey hablaba de Sumer. Y entonces tiene que hacer, eso se llamarían entonces los sumerios, y esa civilización fue la civilización sumeria. Ese tipo fue que colocó ese nombre en 1800 y tanto. Entonces no era sumerio ni sumeria el nombre de sus pueblos. Y por eso esa mujer dice con pruebas, porque ella hace historia científica, no cualquier tipo de historia, que salieron de los Andes y eran grandes navegantes, grandes científicos, grandes astrónomos. Se expandieron por todo, se fueron hasta Asia, la India, a Babilonia, a Mesopotamia, y dieron origen a todos esos pueblos. Entonces ya se sabe el origen de esos pueblos y cuál es el verdadero nombre, ya lo dice, el nombre no era Sumerio, Sumerio significa como el lugar donde guardan unos animales por ahí. Entonces tenían sus nombres, el origen de ellos está en los Andes. Y si ustedes leen el libro perdido de Enki, que ya leímos, ven, hay unos vacíos históricos que esa mujer los llena sin ella saber, que no leyó los libros de Zecharia Sitchin. De los Andes. ¿Quién estaba en los Andes? En esa región, ¿quién comandaba? ¿De quién eran esos reinos ahí de los Andes, de esos dominios? Ninurta,
¿Quién era el que le dio el conocimiento y mandaba en Mesoamérica? Ningisida, el hijo de Enki, Ninurta, el hijo de Enlil. Hicieron sus territorios ahí y le dieron el conocimiento a todos esos, crearon civilizaciones ahí, en los Andes. Y de ahí se expandieron todas esas razas con unos conocimientos astronómicos, matemáticos, de navegación, de construir ciudades, pueblos que eran errantes, iban de un lugar a otro. Entonces se llenan en los vacíos que están en estos libros, en estas informaciones de los sumerios, lo llena esa mujer con las investigaciones que ha hecho. Es una maravilla. Entonces cuando uno lee estos libros y habla de sumerio, de caldeo, uno nunca ni se pregunta, ¿y quién eran? ¿De dónde vinieron? Los europeos no lo saben. Los antropólogos, eso no lo saben. Ella lo descubrió. Porque imagínense qué vergüenza que los europeos siempre nos han puesto el nombre de el nuevo continente. Y mucha gente se traga ese cuento. No somos el nuevo continente. Ellos son el nuevo continente, los europeos. Y aquí fue que salieron todos. Esas tribus que pueblan Europa, blancos. Tribus que pueblan Asia. De los Andes. Con unos conocimientos de astronomía y matemática que no se imaginaban esos pueblos. Los instruyeron. Dice, por eso cuando yo le mencionaba aquel libro que escribió aquel norteamericano llamado Samuel Kramer, que escribió el libro Todo comenzó en Sumeria. Los científicos europeos siguen atrás la teoría de ese tipo. Y no es así. No todo comenzó en Sumeria. Y esa mujer Ruth, Amarilis Rodríguez Sotomayor, es la que prueba que esas razas salieron de aquí. ¿Y cuál era el nombre original de esos pueblos? Que a aquel inglés le antojó decirle Sumerio o Sumeria. Los hititas salieron de los Andes. Ya en Brasil se han encontrado piedras talladas con escrita, la misma exactamente la escrita de los hititas, antes de que se fueran a esa región de Oriente Medio. Son ellos, fueron ellos. Es la misma escrita. Dice, Dios le decía a Abraham que salió de Ur de los Caldeos que mirara las estrellas cada vez que hablaba de las futuras generaciones hebreas. Dice que José en el Antiguo Testamento se comparaba a sí mismo y a sus hermanos como 12 cuerpos celestes. ¿De dónde sacaron esa información? 12 cuerpos celestes. Se lo transmitieron los Anunnaki. Ellos podían contar los planetas, venían viajando de allá hacia acá y de aquí hacia allá, podían hacer eso. Sabía que había un 12º planeta, el de ellos. José se comparaba a sí mismo y a sus hermanos con 12 cuerpos celestes. El patriarca Job, en el libro de Job, el patriarca Jacob bendijo a sus 12 hijos, relacionándolos con las 12 constelaciones del zodíaco. ¿De dónde sacaron la información? Se la dieron los Anunnaki a los sumerios, llamados sumerios. En los Salmos y en el libro de Job se refiere una y otra vez a fenómenos celestes, a las constelaciones del zodíaco y a otros grupos de estrellas, como las Pléyades. Así pues, el conocimiento del zodíaco, la división científica de los cielos y otros datos astronómicos eran bien conocidos en el Antiguo Oriente, bastante antes de la época de Grecia clásica. El alcance de la astronomía mesopotámica, en la que se basaron los primitivos astrónomos griegos, debe haber sido enorme, pues solo con lo que los arqueólogos han encontrado, nos veríamos ante una avalancha de textos, inscripciones, impresiones de sellos, relieves, dibujos, listas de cuerpos celestes, presagios, calendarios, tablas horarias de amaneceres y puestas del sol y los planetas, predicciones de eclipses. Toda esa información la dan los
textos sumerios, babilónicos, mesopotámicos. Muchos de estos textos tardíos eran ciertamente más astrológicos que astronómicos por naturaleza. Los cielos y los movimientos de los cuerpos celestes parecían ser la principal preocupación de los poderosos reyes, de los sacerdotes, de los templos y de la gente de la tierra en general. ¿Quién le influyó esos conocimientos para que se interesaran? Los Anunnaki. El objetivo de los observadores de estrellas parecía ser el de encontrar en los cielos la respuesta al curso de los asuntos en la tierra. Guerra, paz, abundancia, hambruna, sequías. Compilando y analizando centenares de textos del primer milenio antes de Cristo, un tal C. Thompson pudo demostrar que en un libro que escribió, pudo demostrar que estos observadores de estrellas estaban interesados en el destino de la Tierra, de su gente y de sus soberanos desde un punto de vista nacional, y no se preocupaban del destino individual, como ocurre en la actualidad con la astrología horoscópica, que se dedica a adivinar el futuro a personas individuales en concreto. No era ese el objetivo de los primeros astrólogos. Era una visión general del universo. Entonces se deformó la astrología. Decía un texto, si la luna, la actualidad, así como se usa en la actualidad la astrología horoscópica de los horóscopos, a ver, ¿qué dice tu horóscopo? Y se le dice eso a personas individuales, así no era que la usaban los antiguos. Era en un sentido más amplio, universal, sin nada que tenga que ver con destino individual. Dice un texto en este sentido, un texto antiguo, si la luna en el momento calculado no se ve, habrá una invasión de una poderosa ciudad. Si un cometa se cruza con el sendero del sol, el flujo del campo descenderá, un tumulto sucederá 2 veces. Si Júpiter va con Venus, las oraciones de la tierra alcanzarán el corazón de los dioses. Si el sol se coloca en la posición de la luna, el rey de la tierra estará seguro en el trono. La relacionaban con cosas nacionales, la astrología, no con cosas individuales. Vamos a leerte el horóscopo, a ver cuál es tu suerte y tu futuro, cosas individuales. Incluso esta astrología precisaba de un conocimiento astronómico amplio y preciso, conocimiento sin el cual no se hubieran podido hacer los presagios. Los mesopotámicos, en posesión de tales conocimientos, distinguían entre las estrellas fijas, entre comillas, fijas, y los planetas errantes, entre comillas, errantes, y sabían que el Sol y la Luna ni eran estrellas fijas, ni planetas ordinarios. Estaban familiarizados con los cometas, los meteoritos y otros fenómenos celestes. Vea, la astrología tenía un conocimiento profundo y podían calcular las relaciones entre los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra y predecir eclipses. Se necesitaba un conocimiento astronómico profundo. Seguían los movimientos de los cuerpos celestes y los relacionaban con la órbita de la Tierra y con la rotación a través del sistema helíaco del Sol, sistema que aún se utiliza hoy y que mide la salida y la puesta de las estrellas y los planetas en los cielos de la Tierra con relación al Sol. En ellas se listaban para seguir el rastro de los movimientos de los cuerpos celestes y sus posiciones en los cielos con relación a la Tierra y entre sí. Los babilonios y los asirios disponían de unas precisas tablas de efemérides, precisas. En ellas se listaban y se predecían las posiciones futuras de los cuerpos celestes, pura astronomía.
El profesor Jorge Sarton escribió un libro sobre la astronomía de los caldeos. Descubrió que las habían calculado según dos métodos, uno tardío utilizado en Babilonia y otro más antiguo en la ciudad de Uruk, ahí en Mesopotamia. Era más sofisticado y preciso que el sistema tardío. Y justificó esta sorprendente situación concluyendo que las erróneas nociones astronómicas de griegos y romanos, vinieron como resultado del cambio a una filosofía que explicaba el mundo en términos geométricos, mientras que los sacerdotes astrónomos de Caldea seguían las fórmulas y las tradiciones prescritas en Sumer. El descubrimiento de las civilizaciones mesopotámicas, realizado con las excavaciones efectuadas en los últimos 100 años, no deja lugar a dudas de que, tanto en el campo de la astronomía como en otros muchos campos, las raíces de nuestro conocimiento están profundamente arraigadas en Mesopotamia. También en este campo hemos recurrido a y continuamos el patrimonio de Sumer. Esa es la posición de Zecharia Sitchin. Ruth Rodríguez Sotomayor nos dice que en los Andes, la cultura y la civilización implementada ahí por Ninurta y su padre Enlil, que se fueron allá después que fue destruida Sumeria por el ataque atómico, vinieron a Sudamérica, implantaron sus territorios, sus dominios ahí, y de ahí se expandió una cultura con unos conocimientos profundísimos que fue la que llegó allá, a Mesopotamia, a la India, a Asia. El Oriente, nosotros no somos el continente nuevo, como dicen los europeos. Ese cuento lo inventaron ellos. Ellos son los nuevos, nosotros somos lo antiguo, de los más antiguos, no lo antiguo, de lo más antiguo. Nada de nuevo. Como que aquí no había nada, eso es lo que quieren decir, no, eso es nuevo, no hay nada, lo descubrimos nosotros. Falso. Las conclusiones de Sarton, ese escritor, se han visto refrendadas por los extensos estudios del profesor Neugebauer, un alemán, en textos astronómicos cuneiformes, que se escribió esa obra, que se quedó asombrado al descubrir que las efemérides, con lo precisas que eran, no se basaban en las observaciones de los astrónomos babilonios que las prepararon, puesto que éstos las habían calculado a partir de unos esquemas aritméticos fijos que venían dados y que no debían trastocar los astrónomos que los utilizaban. ¿Quién se los dio? Una cultura superior, Anunnaki. Esta observancia automática de los esquemas aritméticos se realizaba con la ayuda de unos textos de procedimientos que acompañaban a las efemérides y que daban las normas paso a paso para el cálculo de las efemérides, según una estricta teoría matemática. Neugebauer llegó a la conclusión de que los astrónomos babilonios ignoraban las teorías sobre las que se basaban las efemérides y sus cálculos matemáticos, y admitió también que el fundamento empírico y teórico de estas precisas tablas se les escapa también en gran medida a los expertos modernos. Sufren del mismo mal. Sin embargo, está convencido de que las antiguas teorías astronómicas deben haber existido, porque es imposible diseñar unos esquemas de cálculo tan complicados sin un plan sumamente elaborado. Vamos a parar por aquí esta lectura, señoras y señores que nos siguen en este canal, para luego continuar en otro vídeo, otra entrega.